Jugando en la calle, se encontraba Luján con las manos sucias por la arena y las uñas negras a causa del barro impregnado de tanto utilizarlas de pala, para poder excavar un pozo y darle más comodidad a la casita que levantaba para sus muñequitos de plástico. Mientras su madre compraba lo que podía o lo que le alcanzaba para comprar de la verdulería. Generalmente pedía verduras descartables, así la llamaban a la verdura descarte, que se vendía a un precio más bajo, pero que no se tiraba, jamás se tiraba, ni mucho menos se la regalaban. Aunque sea un tomate podrido con olor a rancio, se le ponía un precio igual. Y la mamá de Luján se llevaba esas verduras para hervir al fuego y simular comida digna para su familia. Guardaba la bolsa debajo del cochecito de su hija, la más pequeña. Vamos, Luján, deja de ensuciarte las manos, no seas cochina, que desde aquí tenés que irte a comer a la escuela. Pero mamá, no he terminado la casita, me falta la cochera y el salón de baile. Qué ambiciosa que sos vos, chinita. Y sí, si vamos a soñar, que sea en grande. Quiero una casa, mami, ya no quiero dormir amontonados en la misma habitación con el Oscar, el José y la Clarita. Más el papá que ronca como motosierra. No seas atrevida con tu papá, se la pasa todo el día changueando de sol a sol, para nosotros. Sí, ya lo sé, perdón, ma. Dale, limpiate rápido y agarra esa mochila así llegas a comer a la escuela. Si podés, te traes el pan. Luján era niña aún, pero percibía claramente las demandas de su madre y cada vez entendía con más claridad que no era un juego o un chiste lo de traer el pan a la casa. Un poco la avergonzaba tener que guardárselo en la mochila porque sus compañeros de sexto grado estaban comenzando a darse cuenta que escondía el pan en los bolsillos laterales de la mochila y eso la ponía nerviosa. No sabía qué más decir, además de no tengo hambre, lo voy a comer más tarde. Algunas veces las simples miradas la hacían ruborizar a Luján porque sentía que la estaban juzgando por llevarse el pan de esa manera. Después se le pasaba la vergüenza cuando veía que los tarados de sus compañeros terminaban tirando el pan como si fueran papelitos y quedaba todo el patio regado de migas a la intemperie, de pajaritos hambrientos. Luján se veía reflejada en esas aves, sujetando el pan con el pico y llevándolos a sus nidos. A la salida de la escuela, pasaban sus hermanos mayores a buscarla, venían de los talleres de contraturno de la escuela secundaria, enfilaban por la calle de tierra que los llevaba hasta su casa, al final del pueblo. En el camino, la tarea de los hermanos varones era juntar la leña, cajones vacíos y todo aquello que puede echar al fuego. Mientras Luján jugaba con una rama de paraíso, simulando que era una varita mágica con poderes asombrosos. Al llegar a casa los recibían los ladridos de sus perros, saltando y moviendo sus colas chascudas. Luján le asentaba la varita en la cabeza y los convertía en leones guardianes de su palacio. Tocaba los plásticos que recubrían las paredes de la casa y los levantaba en grandes moles de concreto con ventanas y balcones. El humo que salía desde dentro se transformaba en una niebla pesada que le daba al juego de la niña un ambiente de cuentos de hadas. Y su madre, con el cucharón en la mano, revolvía la olla como un caldero de una bruja, preparando pociones mágicas. Caía la noche y debía deshacerse de la varita mágica, ayudando a alimentar el fuego y esperar la llegada de su padre para comer el guiso inventado que fabricaba su madre. Su padre llegaba cansado, hervido por el día bajo el sol, siendo cosechero en una de las fincas de producción de cítricos. Traía olor a mandarinas impregnadas en su barba y un par de frutas que lograba sacar a escondida del patrón. Todos comían en silencio bajo la luz tenue del fuego. No se valía repetir la porción, a menos que sea una fecha especial, y se preparaban luego para darse una ducha en el baño letrina de afuera y pasar a sus apretadas camas. Su padre, madre y hermana menor en una cama, ella y sus dos hermanos en otra, propiciando apagar el fuego para que no consumiera el oxígeno de dentro del rectángulo que servía como hogar. Desde su cama, casi pegada a la de su padre, escuchaba hablar a su madre y según el tono de voz intuía si era una charla relajada o tensa. Negro, ¿hasta cuándo dura la cosecha? No sé, gordita, una semana más o menos supongo. ¿El pago? ¿Para cuándo? No sé, gordita, seguramente cuando el patrón pueda vender la fruta, eso nos dijo. ¿Por qué? ¿Ya se acabó lo que teníamos guardado? Más o menos. Otra vez subió todo y casi que no encuentro verdura descartable, ni mucho menos carne barata, ni hablar de la leche para la Clarita. La puta madre, gordita, hacela durar a la plata, vos sabés hacer eso. Sos la mejor con las cosas de la casa. Sí, puede ser, pero esta vez está todo más jodido. Tenemos que conseguir un colchón nuevo para los chicos. Este tiene una mugre, una humedad y no se termina de secar después de la lluvia del otro día.
Ya voy a ver si el patrón me quiere dar esa bolsa grande donde vienen los productos que le echan a las plantas. Pero eso no es peligroso, negro. Peligroso es no tener para comer, supongo, no sé. Bueno, fíjate. Luján cerraba sus ojos, aunque quería seguir escuchando la conversación. Cada vez se ponía más interesante. El sueño la vencía lentamente y apenas lograba chusmear lo que hablaban los adultos. Al día siguiente golpearon las manos muy temprano. Su padre ya no estaba en casa. Su madre barría el piso de tierra con una escoba de ramas bien sujetas. Era un señor que venía a entregar un papel y que les indicaba que debían desalojar el terreno, ya que no les pertenecía. Su madre hablaba con este señor y le explicaba que no tenían a dónde ir a parar, que les había costado un montón comprar los plásticos y armar este espacio como una casa. El señor se disculpaba y mencionaba solo ser un mensajero de la justicia. Tenían 7 días para deshabitar el lugar, de lo contrario se verían envueltos en problemas con la ley. Su madre preocupada le contó la noticia ni bien llegó su padre a casa. Con la cara por el piso, porque la cosecha se terminó. Más bien, el patrón no había podido vender la fruta y el pago se vio reducido considerablemente. Aquella noche pegó una lluvia devastadora. La mamá de Luján creía que era un buen augurio la lluvia, sobre todo en esos momentos de desolación, aunque no pudieron dormir por la cantidad de agua que entraba en la casa desde la filtración de los plásticos en el techo y el barro que se comenzaba a acumular dentro en el piso. Con el correr de los días pudieron recuperar algunas cosas que se habían mojado, sobre todo las mantas y colchones. Los plásticos aguantaron lo más que se pudo y comenzaron a resquebrajarse por el intenso calor de los días siguientes. La comida escaseaba porque la mamá de Luján la estaba administrando cuidadosamente. Ya no contaba con un capital para las compras diarias y llegó el día del desalojo. Bien temprano se hizo presente un móvil de la policía para pedirles que se retiraran. El papá de Luján les pidió más días, no tenían a dónde ir. Les explicó los motivos. El oficial le advirtió que de no salir por su propia cuenta, lo sacarían ellos mismos y bajo semejante presión decidieron encarar hasta la estación del tren, ubicándose bajo techo. El papá de Luján se fue a ver qué hacía para paliar la situación. Varias horas después llegó a buscar a su familia, diciéndoles que consiguió un lugar y los guió hasta el mismo. Era un supuesto terreno fiscal donde vivían otras personas bajo la misma condición. Con plásticos improvisados ya tenían armado un cubículo para pasar los días y con la panza haciendo ruidos, el papá de Luján se acostó dormido, molesto, desesperanzado por la situación. Su madre comenzó a preparar el fuego y poner la olla a hervir. Luján y sus hermanos morían de hambre, hacía rato que no se sentaban a comer como los otros días. Su madre les decía que descansaran, que seguramente los despertaba para comer la riquísima sopa que tenía para preparar y que esta vez tendría un puchero incluido. A Luján le rugían las tripas y se recostó junto a sus hermanos a esperar. Escuchaba sonar la olla mientras su madre revolvía lentamente sin parar. Pasaba el tiempo y el cansancio de la panza vacía le pesaba impresionantemente. Su madre de espalda les comentaba que ya estaba casi listo, pero que durmieran, así se levantaban con más ganas para comer el puchero. Mientras revolvía el agua transparente, lagrimeaba sin parar, puesto que sabía que nunca los iba a despertar a comer, porque dentro de la olla solo se hallaban unas piedras que había puesto para engañarlos y que pudieran dormirse en paz hasta que llegue la mañana para golpear alguna puerta en busca de ayuda. Al alba, los despertaron sonidos de vehículos con fuertes frenadas. Era Gendarmería y la policía. Gendarmería solicitando documentación y los oficiales parados, vigilando, como siempre. Todos los vecinos salieron alertas por la situación y se acercaron a hablar con uno de los policías que comenzó a leer una nota en voz alta, por más de que el ruido del ambiente no les permitiera escuchar con claridad a los vecinos del terreno. Ramón, uno de los vecinos que acompañaba las luchas sociales, se acercó a decirles que no podían desalojarlos, que había niños pequeños en el lugar, que se marcharan a buscar ladrones de verdad. Ramón tenía experiencia lidiando con la policía, siempre involucrado en estos temas, aunque su pasar fuera muy diferente al de los presentes. La empatía en él no desaparecía y con el pecho inflado le habló a la ley. ¿Pero ustedes son sordos o se hacen?, les dijo Ramón. No, señor, no somos sordos, solo hacemos nuestro trabajo. Qué linda excusa para ocultar una fuerza represiva como la de ustedes, ¿no? Siempre contra el pueblo, nunca a favor, siempre defendiendo a las empresas y a los que más guita tienen. Solo hacemos nuestro trabajo, señor, nada más. Claro, seguramente. Como el trabajo que hicieron al desalojar a la comunidad Wichí, que estaba alrededor de la laguna, cerca del puesto de gendarmería sobre la ruta 34.
Los sacaron cagando, y como ellos no ponen resistencia, no los cagaron a palos, pero sí los corrieron a la loma, haciéndolos creer que son libres y dueños del lugar. Pero las empresas petroleras ya le están pasando con su gasoducto por encima, y para colmo, no le dan ni trabajo ni gas. Una vergüenza, hermano. No sé de qué me está hablando, señor. Claro que no debes saber, si sos muy changuito para saber sobre esa historia. Pero preguntale a los más viejos y vas a saber la verdad. Aunque a ustedes no les interesa saber la verdad, solo hacen su trabajo. Sí, ya lo sé, no me lo repitas. La mamá de Luján prefirió preparar como pudo a sus hijos y llevarlos a la escuela. Presentía que podía ser peor quedarse en el lugar, resistiendo. En el terreno, el aire se podía cortar con una navaja. Mientras seguían llegando policías al lugar y los vecinos estaban molestos. Conocían a cada uno de aquellos agentes de la ley y el orden y sabían sus historias personales. Desde pequeño, algunos habían compartido inclusive la escuela. Eso no impedía que se siga con el plan de desalojo y con las tensas discusiones entre medio. Dele, sargento, yo a usted lo conozco desde chiquito. Sabía ir con sus 5 hermanos al merendero del barrio. Usted sabe lo que estamos pasando. Sí, Ramón, lo sé, Ramón, pero no tenemos otra opción. Son órdenes desde arriba. Por favor, le pedimos, dígale al de arriba o al intendente que vengan a hablar con nosotros. Esto no puede terminar así. Ya le avisamos, en breve posiblemente vengan, pero eso no va a cambiar las cosas. Ustedes están ilegalmente ocupando estos terrenos. No es así la cosa, no pueden hacer lo que quieran. No, oficial, no es una ocupación ilegal. Es que no tienen alternativa. A esta gente les es imposible comprar un terreno y mucho menos una casa. Ni hablemos de los costos elevados de alquiler y las boludeces que te piden para entrar. Que el mes de depósito, de garantía, que el recibo de sueldo. Nosotros somos unos pobres infelices changueando a diario. Dígame, ¿a usted le gustaría que lo saquen cagando de su casa, arrastrando a sus familias a la calle? No, claro que no, Ramón. Pero yo compré mi casa con esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Ni qué 8 cuartos. Esa casa se la dio el municipio y usted la pagó a un bajo costo, como su subordinado. Muchos de ustedes tienen casa propia o terreno porque alguien se las dio. Su familia, el Estado, alguien les cedió, facilitó la compra. No se hagan ahora los legales. Algunos de ustedes construyeron en el fondo de la casa de sus viejos. Entonces alguien te dio ese espacio. Otros de ustedes compraron el terreno que anteriormente había sido una toma, por ejemplo, lo pagaron por 2 mangos y ahora se creen que es legal. No sean hipócritas, aquí somos todos del pueblo, no podemos pelear pueblo con pueblo, piensen un poquito, hermano. Ramón terminó de tirar un discurso que les proporcionara un ablande al corazón de la ley, pero fue en vano. Eso los puso más tenso, como cuando sin querer rozas un avispero. Los azules largaron el primer gas lacrimógeno y se armó la balacera. Las pedradas en defensa de la tierra y las balas de goma en defensa de los poderosos. Entre una humadera que no se lograba distinguir, entre corridas y gritos desgarradores, nada más desigual ante la estructura violenta que aplastaba la esperanza de la familia de Luján por no tener un lugar donde vivir.